de virtuoso certero, ni por la relamida mímesis de la realidad sin más. Hay aquí, por el contrario, zarpazos de anchura profunda y misteriosa, pensamiento en pincelada de pesadumbre, de aspérrima energía viril, creadora y relieves vivos de fenestesia que alcanzan la presencia del corazón en el pecho. Muerte de Lucrecia es la culminación de su pintura y de la pintura en España. Durante casi 7 años la pensó, la sintió, la dio. Iba muy despacio su fatiga y su pasión, sin que viera el claro de mayor ocio, ni aun con la esperanza. Quiso darse un hartazgo de este mantenimiento espiritual que tanta falta le hacía en el ánimo. Había encontrado un asunto romano antiguo, pero el pliego simbólico de 3 llaves con que lo remitió al fin a la exposición oficial invalidó tanta disidencia y torpeza de intuiciones, y muy pocos supieron para qué fueron tantas cerraduras que solo servían de dar gana de abrirlo. Y Rosales, sin ser crítico de oficio, supo manejar la pluma con el mismo acierto que el pincel, y dijo su verdad, que es la verdad de la autoexigencia y del autovencimiento. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, ya que no habéis preguntado nada sobre, no sé, he visto por ahí a alguien que quiere hacer, si se va a cerrar esto o no, son las 9:10, 9:10, casi un poco tarde lo de las 8, pero bueno. Si puedo contestarlas, sí, si no, pues. Os decía al principio que realmente, porque, no sé, estamos aquí, no en la mesa, sino aquí con vosotros, compartiendo con vosotros esta velada sobre Rosales, que realmente en el instituto, pues yo les hablaba, alguien habrá pensado, a lo mejor no quiere preguntarme, no les hablaba de Solana o de Rosales o de Roteolano. Entonces, pues recuerdo que cuando me hicieron correspondiente de la Real Academia de la Historia en Madrid, pues algún profesor me preguntaba con una hermosa sencillez e ingenuidad. Para mí era realmente aquello hermosísimo que me preguntaran, pero claro, detrás de eso había toda una dimensión muy importante. Es decir, ¿por qué si tú eres de filología románica realmente pues te han hecho de la Academia de la Historia? No lo entiendo, Juan Antonio. A ellos y a estos compañeros y a ciertas madres, pues yo les ponía siempre el mismo ejemplo. Es decir, por ejemplo, en los textos venía siempre la poesía de Espronceda, la canción del pirata. Yo se las leía, comentaba un poco y tal, dejaba, más que comentárselas, dejaba que ellos pues, la sintiesen, la meditasen y la pensasen. Pero claro está, no había otra poesías de Espronceda. Y entonces yo les leía A la muerte de Torrijos y sus compañeros, un soneto valentísimo, quizá uno de los sonetos más valientes de toda la literatura de España, por lo menos del siglo XIX para mí. Y entonces, claro, esto es como cuando te dicen 1700, 1800, 1900 y en los manuales te van hablando del barroco, el neoclasicismo, esto, que aparece un nuevo siglo, pues una nueva tendencia. Esto es mentira, con perdón. Es decir, se trata de que cómo vamos a entender el pensamiento de Espronceda, la génesis de ese poema, que es un momento clave en la historia de España. Estamos en 1831, cuando muere también Mariana Pineda, muere Torrijos, fusilado en las playas de Málaga por orden de Fernando VII. Él y todos sus compañeros, que pretenden aglutinar a todas las fuerzas demócratas del sur, y entonces pues dar un golpe de Estado, en fin, y dar un vuelco a todo aquello. Entonces, si no entendemos eso, ¿cómo vamos a entender a Espronceda? ¿Cómo vamos a entender a la Espronceda que escribe ese folleto que se llama El Ministerio de Mendizábal o la desamortización de Mendizábal? ¿Cómo no le vamos a hablar a los alumnos de la desamortización de Mendizábal? ¿Por qué? Porque no eres profesor de historia o de arte, no es hablar de Rosales o de esto o de lo otro. Eso es una falla triste dentro de nuestro sistema. Es decir, lo que intento deciros no es que me salte la humildad, sino todo lo contrario. Es decir, que lo que hay que hacer es eso, es envolver, como decía López Almagro al alumno, ¿en qué, Jesús? Es
decías tú, en toda una dimensión cultural, una cultura, como decía Eugenio II, con mayúscula. Y eso creo que es lo que hay que hacer, por lo menos yo lo he intentado hacer. Por eso os he dicho un poco pedantescamente al principio que yo pues he intentado hablar o escribir sobre los oscuros, sobre los olvidados, sobre los raros. Y es verdad, en algún momento en esas clases pues podía decir, a manera de butar, por ejemplo, decir, pues bueno, la historia de la literatura hay que cambiarla y la historia del arte también hay que cambiarlo, porque hay muchos que están fuera y nunca los pondrán. Muchos artistas, muchos pintores, escultores, arquitectos, músicos, o simplemente tienen unas escasas líneas. Y Rosales, y no digo nada, la presencia de Rosales en Murcia ha tenido siempre en las historias del arte pues dos líneas. A mí lo que me ha espoleado a la creatividad de la investigación ha sido precisamente el ir contra la frase hecha, manida, que ha ido siempre repitiéndose, la fecha equivocada, etcétera, etcétera. El olvidado y el raro que no consigue salir de eso. Yo, en la medida de mis fuerzas, lo he intentado por lo menos, no que lo haya conseguido, quiero decir. Entonces, de Rondolano pues se sabía lo de los periódicos, lo inventó el Ross. Y de Rosales pues se decía en Murcia que estuvo en Murcia y pintó burros y todas esas cosas. Y algún paisaje, alguna cosa así. Todas las historias del arte casi sin excepción. Entonces, pues esto era una lástima. Que estuvo 2 temporadas largas, bastante largas, en el 72 y el 73, penúltimo y último de su existencia respectivamente, y pintó aquí es donde ancló el caballete al aire libre, por ahí por la huerta, por Algezares, y pintó estos cuadros que realmente, algunos de los cuales, muchas cosas ha puesto el Gaya, y otros que siguen en colecciones privadas de mis amigos, muchos dibujos y tal, que no se conocen ni se conocían, y aquí se han conocido. Aquí el Gaya, como sabéis, ha dado hasta 4 exposiciones de Rosales. En la primera trajo dibujos del Prado, y en la segunda, donde yo fui con el director a Madrid y nos trajimos pues todo lo que pudimos de estos amigos míos, dibujos, acuarelas. Entonces, pues creo que hemos intentado, dentro de nuestra humildad, de nuestro desconocimiento, un conocimiento muy parcial de todo, pues intentar que Rosales se vaya conociendo un poco más en Murcia. Lo hemos intentado. Y que no se confunda, si es posible, más ya con Luis Rosales. Y yo tenía, y ya termino con una breve pincelada de humor, si me lo permitís, cuando he visto ahí Rosales, Juan Antonio López Delgado, digo, a lo mejor, pues algún señor jubilado, pues se creen que se trata de una conferencia floral, y a lo mejor se va a hablar de Rosales, de injertos, de rosas y de Rosales. Yo tenía un poco de miedo por eso, porque de Luis Rosales podíamos ya ir hacia el derrumbadero de otras muchas consideraciones. Pero en fin, que me perdonéis esta larga digresión, este largo paréntesis y estas largas palabras, y en fin, y os agradezco sobremanera que hayáis estado ahí escuchándome tan atentamente y tan, en fin, con tanta paciencia. Muchas gracias.